Continuamos con más información en vivo, en directo por la pantalla de Canal 9, La Imagen del Nordeste. Y vamos a hablar un poco de política, de lo que ha dejado las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires del día de ayer, que como hemos mencionado hoy temprano en la radio, no han dejado tela para cortar, sino que han dejado un telón de teatro, más o menos, para cortar. Hay muchísimo para analizar de estas elecciones de provincia de Buenos Aires, pero para eso lo tenemos al licenciado Diego Merlo. Diego, ¿cómo estás? Buenas noches. Paco, buenas noches. ¿Todo bien? Bien, señor. Bueno, me alegro. Fue la 10ª elección provincial. Hubo 10 elecciones y con estas se acabaron las elecciones provinciales. Ahora por 48 días, hasta el 26 de octubre, no tenemos elecciones. Y la octava perdida por el gobierno, dicho sea de paso, digamos. La novena. La novena. La novena perdida, en realidad la octava, tenés razón, porque a ver, perdió 8, ganó Ciudad de Buenos Aires y ganó asociado con Esdero en Chaco. Claro. Todas las demás fueron triunfos de los gobernadores, o sea, de los oficialismos, ¿no? Claro. Cosa que es interesante para verlo también. Algo parecido pasó. Escuchaba esta mañana críticas al tema de las candidaturas testimoniales y demás. Cuando no hay partidos políticos, cuesta mucho hacer figuras políticas y demás. Generalmente se recurre a esto de poner la candidatura testimonial, que no es lo mejor, sin dudas. Claro. Pero ayer en provincia de Buenos Aires ganaron todos los candidatos testimoniales. Todos, sí, excepto uno, el actual intendente de Tigre, Julio Zamora, que era un aliado de Sergio Massa, y cuando la esposa de Massa quiso ser intendenta y él quería seguir como intendente, se separaron, y fue por la boleta de Somos Buenos Aires, claro, y salió cuarto, atrás del Frente Izquierda. Todos los demás, pero todos, que son casi un centenar, ganaron sus respectivas posiciones, claro, sus respectivas elecciones. Y el pueblo a sabienda de que iban a ser testimoniales. Sí, correcto. Sí. Casi todos los intendentes, por ejemplo, se pusieron a la cabeza de sus listas de concejales. Teniendo en cuenta que en la provincia de Buenos Aires, que tiene 135 municipios, sí, en donde votan 14 millones y medio de personas, 13 millones y medio votan para diputados, para gobernador y demás, y 14 y medio porque hay 1.100.000 más o menos que son extranjeros con residencia, por lo tanto votan en las elecciones locales. Claro. Los municipios son muy importantes en provincia de Buenos Aires, y realmente el intendente es una figura consular, sí, y bueno, y la vida política es bastante más intensa. Más municipios que son realmente con mucha cantidad de electores y personas que tienen a muchos partidos nucleados también. Sí, claro. No sé, sí, me viene a la mente La Matanza, por ejemplo, que tiene casi 5 o 6 millones de electores. No, La Matanza, digamos, si miramos las sesiones electorales, La Matanza está dentro de lo que se llama la tercera sesión, que siempre fue la más... bueno, esto que estamos viendo, perdón, corto y sí, vamos a ver esto que estamos viendo en el mapa. Esto es interesante. Acá están las 10 provincias que ya eligieron sus legislaturas locales, su elección de medio término. Claro. Las que quedan, algunas no tienen elección de medio término, que son pocas, y las demás van todas el próximo 26, junto con la elección nacional. Sí, lo que es interesante en esto es ver que en todas ganaron los oficialismos. Claro. Y algo que decíamos la columna anterior y concluimos con este tema, lo caro que cuestan los egoísmos electorales. Sí. Donde la Libertad Avanza quiso ir con esto de que vamos a pintar todo de violeta y demás, por ahora, para decirlo en categoría científica, le salió para la mona. Y hay dos casos que son paradigmáticos. Ayer en provincia de Buenos Aires y una semana atrás en Corrientes. En Corrientes, claro. En Corrientes, cuarto cómodo. Era un cuarto, cómodos. Sí. Parecía publicidad de hotel, dicen, ¿no? Sí. Y ayer en provincia de Buenos Aires, que fue realmente inesperado, creo que para todos, incluso para los ganadores. Claro. ¿No? O sea, nadie esperaba semejante diferencia. Volvemos al tema, ¿dónde ganó el oficialismo? Hay dos sesiones de la provincia de Buenos Aires, dos secciones de la provincia de Buenos Aires, que son la tercera y la primera. Entre las dos juntan casi 9 millones de electores. Claro. Digo, tengan en cuenta que sería como 9 veces
la provincia del Chaco. Solamente 2 secciones. Esas 2 secciones, en líneas generales, la tercera siempre la gana el justicialismo y la primera siempre está peleada, claro, aunque no es muy favorable al justicialismo. Y después hay otras que son básicamente refractarias al justicialismo, o sea, son básicamente antiperonistas. Claro. Que son sobre todo las 2 secciones que están en el norte de la provincia de Buenos Aires, la que está sobre el río Paraná, que es la segunda, claro, y la cuarta, que es la que está... parte de Zárate, Campana. Claro, todo eso, San Nicolás, claro, ¿no? Y San Pedro y demás, y la que está sobre el oeste, o sea, en el noroeste, que es bien la zona agrícola y la mejor zona agrícola de la provincia de Buenos Aires, que es ya donde Buenos Aires se junta con Santa Fe y con Córdoba, digamos, claro, ¿no? Bien sobre el oeste. Ese arco norte de la provincia de Buenos Aires, si bien tiene todo un voto industrial en la zona de San Nicolás, de Zárate y eso, que suele también ser más digamos, próximo al justicialismo, pero en general es un voto bastante más favorable a las fuerzas, digamos, que enfrenten al justicialismo, la que sea, la que claro, enfrenta al justicialismo. Sí, sí. Tiene mucho de voto ideológico en el campo, sobre todo. Entonces, lo que llamó la atención fue, primero, que en ambas ganó el justicialismo. Claro. Digo, y en alguna, con mucha diferencia para lo que es eso. Ahora, Diego, tocaste un sector clave, ¿no?, en la provincia de Buenos Aires, como es el sector productivo primario, que es el campo, ¿no? Y el campo le fue esquivo otra vez al oficialismo nacional. Sí, el campo, vamos a ser sinceros, el campo hizo posible, en provincia de Buenos Aires sobre todo, que Milei llegase a la presidencia. Claro. El acompañamiento, tanto en primera como en segunda vuelta, fue mayúsculo. Si uno mira lo que fue el voto a Milei en el balotaje, la provincia de Buenos Aires es básicamente un telón de color violeta. Sí. Ahora, hay un problema también con los partidos de poca existencia. Consiguen el voto pronto, pero es un voto prestado. Así como viene, se puede ir. Digo, y creo que le está pasando eso. El otro tema es que el campo no solo ha tenido malas épocas, pero no es solamente una falta de acompañamiento económico. Hay también una suerte de insatisfacción, porque bueno, no hay un debido acompañamiento, falta la obra pública, es importantísima para el interior de la provincia de Buenos Aires, el estado de las rutas, el problema del transporte, la indefinición con el tema portuario. Claro, la logística. Logística para sacar la producción. Y encima la amenaza con el INTA, que uno cree que, o sea, sí, puede ser que a los muy grandes productores agropecuarios no los toque, pero del mediano productor agropecuario para abajo, la tarea del INTA es muy importante. Sí. Y bueno, esto también, ¿no? O sea, es toda una gran cantidad de cosas, más un tema cultural. Yo creo que no es solamente económico. Hay también ciertos toques de agotamiento del modelo. La población de esa zona, por lo menos de ese arco superior, tiene cierta tendencia, digamos, más una posición conservadora. Digo, bueno, todo esto del modelo disruptivo, claro, de las palabras altisonantes, de los OEs, empieza, ya está, listo, marcó un límite. Ahora, digo, para ir finalizando, hoy, el día después, ¿no? No tanto el análisis de los ganadores, sí me interesa mucho al resto de la República Argentina, el análisis de los perdedores, digamos, que es el día después del gobierno nacional. Hoy una reunión de gabinete, un rejunte de las mismas personas que llevaron a la pérdida, digamos, de estas elecciones. ¿Cómo se lee eso? Mirá, hay dos cosas, ¿no? La primera es no reconocer, o sea, fíjate, yo esta mañana decía algo acá casualmente en la radio, a tal punto fue el error que cuando Pareja, lo mandan a Pareja encima, el error es un error de lectura, no solo un error de lectura electoral, es también un error de lectura política. Pero lo mandan al armador, que realmente desarmó la cosa, a poner la cara, y entonces en vez de reconocer el triunfo del otro, reconoce la propia derrota. Eso en política, claro, te está hablando casi que es menos que amateur. Claro, en política de la propia derrota no se habla. Claro. O sea, antes de la elección al adversario no se lo nombra, después si es derrota no se acepta. Se acepta el triunfo del otro, no la derrota propia. Digo, yo no sé, escuchando el discurso del presidente después, si
políticamente están armados como para, digamos, enfrentarlo. De alguna manera siempre la solución llega, nunca tan perfecta como uno la soñó, pero llega. Claro. Va a haber un reacomodamiento, creo yo, sí, en la forma en que apoyan los gobernadores. Esto significa también un tema. Y no le queda no le queda tanto tiempo, Diego, para entablar de vuelta esas negociaciones con gobernadores. Se van a tener que apurar. No, y aparte hay un problema. Ahí sí empieza no solo un problema político, sino también un problema económico. Convengamos que el orden y la gobernabilidad actual de la Argentina la están manteniendo los gobernadores. Sí. Que se encargan de seguir como pueden adelante con presupuestos muy, muy achicados y demás. Y una cosa que sí es interesante es que los que ayer ganaron en Buenos Aires pusieron en marcha una interna que no va a ser menor, que es la sustitución de liderazgos adentro de una fuerza política cismática, como suele ser el peronismo. Sí. Digo, el triunfo de Kicillof, a quien no se le aceptaba el tema de la división de las elecciones, en las condiciones en las cuales ganó, creo que pone en marcha unos términos de sustitución del armado y de los liderazgos adentro del justicialismo, que es para tener en cuenta. Y de acá al 26 de octubre, esto lo vamos a ver, si bien el justicialismo de acá al 26 de octubre, esto no lo va a tocar. Claro. Esto pensémoslo de noviembre para adelante. Sí, equipo que gana no se toca. Exacto, pero está todo latente y sí también va a estar latente y se va a empezar a ver en pocos días cómo van cambiando los términos de negociación de las provincias con Nación. Claro. Diego, gracias. No. Como siempre, muy amable. Vamos a estar más en contacto. Gracias. El licenciado Diego Merlo, hablando de lo que ha dejado las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires en la jornada del día del ser, 47% para el peronismo, 33% para la Libertad Avanza.